consideraciones diversas en el diseño de vigas. Cuando yo tengo vigas T, así como estoy mostrando acá en el dibujo, ¿no? Necesito hacerle algún soporte, alguna riostra lateral, o sea, colocarle alguna viga lateralmente. Dice el código ACI que se necesita un soporte lateral, ¿no? Y ese soporte no tiene que quedar a menos de 50 veces el ancho mínimo del patín, o sea, del alma. No tiene que dar el soporte, la viga lateral que se le aumenta para que no pandee lateralmente a menos de 50 veces el ancho del patín. Supónganse que ustedes tienen una losa de 20 centímetros. 50 por 20 me da 10 metros. Entonces, cada 10 metros tendría que colocarle yo una viga lateral. Acá se ve en este dibujo, yo tengo el patín, o sea, el ala, tengo 20 centímetros. Y acá tengo una viga de 30 de ancho. Entonces, cada cuánto tendré que colocarle una viga transversal, no menos de 50 veces el ancho el alto del patín. Entonces sería 50 por 0,2 me da 10 metros. Y si yo tuviera 15 centímetros, ¿cada cuánto sería? Si tuviera 15 centímetros, ¿cuánto sería el largo? A ver, con su calculadora, calculen. O sea, 15 centímetros sería 0,15 por 10, sería 7 metros y medio. 7 metros y medio, ¿no? 15 por 50. 7, entonces cuando tengan una losa de 15, tienen que colocar mínimo cada, ¿cuántos metros dijiste? 7 metros y medio, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces, eso se van a acordar siempre, hay que colocarle una riostra o un apoyo lateral. Aquí en ACI se le llama soporte lateral, ¿ya? Ahora dice acá, si existe torsión significativa, esta debe considerarse en la determinación del espaciamiento máximo del soporte lateral. En caso de que la viga tenga considerable, un torsor considerable, entonces podemos disminuir esa distancia. ¿Listo? Disminuir de acuerdo seguramente al cálculo de la sección. La sección soportará un torsor y no podemos pasar de ello, entonces tendremos que colocar más vigas transversales. Eso es lo que se refiere acá. Después tenemos una tabla, esta tabla ya la hicimos en el curso, el espesor mínimo de vigas, ¿no? Espesor mínimo de vigas no preforzadas y losas en una dirección, a menos que se calcule, dice, la deformación, o sea, la deflexión. Y aquí tenemos esta, y ya estamos hablando de losa sólida en una dirección, ¿no? Simplemente apoyada, L sobre 20, con un borde apoyado y el otro continuo, L sobre 24, con un borde, con ambos bordes continuos, es decir, es una losa hiperestática, L sobre 28, y por último una losa en voladizo, L sobre 10. Ese si fuera una losa, ¿no? Y si fuera una viga o losa en una dirección, pero con costilla, esta losa con costilla se refiere a las losas nervuradas, quiere decir que tiene nervios cerca, viguitas cerca, se llaman losas nervuradas. En el caso de tener entonces viga o losa nervurada, el espesor, si es que es simplemente apoyado el tramo de la losa, sería L sobre 16. Si tengo un borde continuo y uno apoyado,
entonces me queda L sobre 18,5. Si tengo ambos bordes continuos, tengo L sobre 21. Y si tengo emboladizo, una viga emboladizo o una losa nervurada emboladizo, L sobre 8. Bien, eso creo que lo hicimos esa tablita la hicimos. Ahora vamos a ver refuerzo superficial para vigas profundas. Vamos a ver qué son las vigas profundas, ¿no? Las vigas con altura del alma mayores a 3 pies. 3 pies son 3 por 12, sería 3 por 12, 3, 6, 36 pulgadas, y 36 pulgadas en metro sería 91.44 centímetros. Estas que son muy altas tienen tendencia a desarrollar grietas excesivamente anchas en la zona de tracción, o sea, en la parte de abajo. Perdón. Entonces tenemos, esta sería la viga de gran altura, donde esta altura es 3 pies, o sería, para no estar hablando de 91 punto tanto, así como sale aquí, 91.44, podemos ponerle 90 centímetros, ¿no? Ya, si es mayor a 90 centímetros, entonces ya es una viga de gran altura, ¿ya? O viga profunda, le llaman, ¿no? El término profunda nosotros le llamamos viga de gran altura. Entonces, como son altas estas vigas, entonces dice que en esta parte traccionada se desarrollan las fisuras, ¿no? Muy, muy grandes las fisuras, y hay que evitar, porque está traccionada esa parte y la viga es alta, entonces se fisura en la zona traccionada, esa es la fisura. Entonces, para reducir esta grieta es necesario agregar algo de refuerzo longitudinal adicional en la zona de tracción por flexión, cerca de las caras verticales del alma, como se muestra en la figura. O sea, hay que adicionarle armadura cerca de las caras, en la distancia así de medio. Si yo tengo la altura D, entonces en una distancia de medio hay que colocarle esta armadura adicional. Ese refuerzo adicional le vamos a llamar A sub K, perdón, A sub SK. Esta misma figura está en la norma, ya para seguir con la misma nomenclatura. Entonces, el fierro lateral le llamamos A sub SK, igual acá A sub SK. Y la separación que tienen que tener estos fierros es S sub SK, S sub SK, entonces. Y se reparte solamente en la parte de medio. Bien, entonces esta armadura, el código dice lo siguiente, no dice qué fierro ni qué armadura. Lo único que dice es que la separación mínima es el menor de estos 3 valores. Entonces, ¿cuáles son esos valores? D dividido entre 6, ¿no? D dividido entre 6, o 12 pulgadas, o 1000 por AB dividido entre D menos 30. Esta A sub B es el área en pulgada de un fierro que yo coloque acá, o de un alambre, ¿ya? O una varilla individual. Es el área de eso. Entonces yo, si sé qué fierro le voy a poner, o decido ponerle fierro, por ejemplo, el fierro sería de 10, el fierro de 10, entonces tendré que colocar el área multiplicado por 1000, dividido entre D. Esto sí, este área tiene que ser en pulgada, y este D también en pulgada, menos 30, este 30 también está en pulgada. Entonces
me va a dar el espaciamiento. Esto está en pulgadas al cuadrado, dividido 3 pulgadas, me queda sobre pulgada esta expresión de aquí, ¿listo? Donde A sub B, entonces el área de una de esta varilla que voy a colocar acá. Muy bien, entonces son esas características. Ahora, con respecto al área, esta área de acá, dice que no debes 2 veces este área de acá, 2 veces sería todo el fierro, 2 veces A sub SK, tiene que ser menor o igual al A sub S. A sub S es el área de cálculo, esta. A sub S es el área calculada de la tracción, ¿no? El fierro de tracción. Tiene que ser entonces este área menor o igual a 2 veces este área de acá. Esa es la única restricción que hay que seguir. No nos indica cuánto, qué diámetro, ni qué porcentaje. Nos dice solamente que esto tiene que ser menor o igual a el área calculada dividido entre 2. Entonces, estas dos son las condiciones, esta de aquí, y la separación mínima. A esta se le llama entonces refuerzo superficial para viga profunda. ¿Ya? Ahora, este refuerzo superficial pueden tomarse en cuenta para calcular la resistencia a flexión de la viga o de los miembros, solo si se consideran las deformaciones unitarias correspondientes a su posición relativas al eje neutro. En la determinación de los esfuerzos en las varillas, o sea, se considera esa deformación. El área total del refuerzo superficial en ambas caras de la viga no debe exceder, dice, la mitad del refuerzo a tracción requerido por la flexión en la viga. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Si tenemos una viga de 101 centímetros de ancho por 105 centímetros de alto por 30 de ancho. Y voy a ocupar 6 fierros. 6 fierros perdón, no son 6, pero son 3 por 3 serían 9 fierros. Voy a utilizar 9 fierros de 32, porque es una viga alta, ¿no? Entonces, multiplico, ¿no? El área de 32 es 8 por 9 sería 72.38 centímetros cuadrados que yo tengo aquí de fierro. Luego, elijo yo, bueno, el centro de gravedad de los fierros, lo voy a poner así, los fierros colocados en racimo, se llama, ahorita vamos a ver la parte de fierro en racimo. En el baricentro estaría en el medio, entonces aquí tendría 10 centímetros y esto me quedaría 95. 95 más 10 me da 105. Entonces, D es 95, el diámetro del fierro que voy a adoptar, ponerle fierro de 12. El área de un fierro de 12 es 1.131. D sobre 6 me da 15 centímetros, 12 pulgadas es 30 centímetros, y haciendo la conversión, esto lo convierto a esta expresión que antes era 1000 por AB sobre D menos 30. 30 pulgadas son 76.5 centímetros. Entonces, ya convertido, entra el área, a su vez ya no entra en pulgada, entrará en centímetros cuadrados. D entrará en centímetros y este es centímetro, ¿ya? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien pidió la palabra? Bien. Nadie. Entonces,
traten de apagar su micrófono cuando quieran hablar, y cuando quieran hacer alguna pregunta o algo, o quieran hablar, levanten la mano y ya yo le doy la palabra para que hablen, ¿ya? Y entonces esta expresión de aquí ya es transformada a centímetros. Por lo tanto, reemplazando A sub B 1.131, D que vale 95 menos 76 me da 61.1. Se elige el menor valor, dice, por lo tanto el menor valor es 15.8. Teniendo el menor valor, entonces ya yo sé cada cuánto le voy a poner. Aquí está 15.8 y le pongo fin. Y esta distancia sería la mitad de 95, ¿no? D media, o sea, hay que ponerlo en D media. Entonces en esto agarro desde el punto del centro de gravedad, mido una distancia S sub SK, que sería 15.8. De ahí otra vez 15.8, 15.8, sería hasta llegar a D media. Bien, y comprobando A sub SK 3 veces A sub SK, o sea, 3 por 1.31.131, aquí parece que está mal, ¿no? 3, claro, 3 fierros son, porque este ya no cuento, ¿no? Sería 1, 2, 3. Me da 2.26, ¿está bien eso? No, este resultado es multiplicado por 2, no por 3. Es 3, ¿no? Sería 3. Sí, ahí lo he visto que hay un error. Sería multiplicado por 3, sería 3, 9, 3, me da 3.393, este valor, ¿no? De 2 veces K. Y si lo multiplico por 2S, o sea, como tengo 3 y 3 acá, lo multiplico por 3, entonces me va a dar 9 y pico, ¿no? ¿Sí? A ver, háganlo eso. Hay que corregirlo, este valor de acá va a dar 3.399. Multiplicado por 2 serían 7 puntos tanto, ¿no? ¿Ah? No tengo calculadora aquí a mano. Entonces, pero de todas maneras, este valor, 2 veces SK, que sería 6 veces A sub B, tiene que ser menor a AS sobre 2. AS sobre 2, pues me va a dar aquí 36.19. Entonces, 36.19, que sería A sub S sobre 2, es mayor que 9 y tanto que me va a dar acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, este número es el que está mal. De todas maneras cumple, ¿sí, no? Cumple el fierro de 12 que si coloco acá. Bien. ¿Está claro? Hola, ¿está claro? Hola, ¿están ahí? Sí, ingeniero, está claro. Todo claro. Ya. Lo que pasa es que aquí hay ese error y a ustedes lo van a corregir. Se lo pasé ya ¿no? ¿A ustedes? Estos Sí. apuntes se los pasé, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces ya tienen que corregirlo, es donde vayamos haciendo observaciones de cómo sería el cálculo si yo quiero considerar esta fuerza en la armadura de flexión. Por supuesto que si la considero, me va a dar un poco menos esta armadura, ¿no es cierto? Se lo hace de esta manera. Aquí tengo la viga, ya he elegido los fierros, conozco la altura C, ¿no? Porque pues, por supuesto la he calculado, y me ha salido esto, entonces conozco C, luego conozco D menos C y calculo la deformación. Dice que hay que calcular la deformación con respecto al eje neutro. Entonces calculo la deformación y según esta deformación, estos fierros van a trabajar. O sea, tengo 2 fierros, 2 A sub B por F sub S. Si esta deformación es menor al límite elástico, como estoy diciendo acá, entonces, si es menor, en este caso de acá,
Entonces F sub S será igual a la deformación del acero, de esa fila, multiplicado por el módulo elástico del acero, ¿ya? Ese en el caso de que la deformación esta sea menor a la deformación del límite elástico. En el caso que sea mayor, si esta deformación es mayor, entonces la tensión de ese acero va a ser igual a la tensión de fluencia del acero. ¿Listo? Solamente eso es lo que tengo que verificar para encontrar esta fuerza T. Entonces aquí tengo T igual a 2 veces A sub B por F sub S. F sub S es el que tengo que saber si lo calculo con la ley de Hooke o directamente es la tensión de fluencia. ¿Listo? Y eso hago para cada fila de fierro, de estos fierros laterales, o sea, de esta que le hemos llamado refuerzo lateral. Entonces, si sé y conozco esta fuerza, entonces conozco también esta fuerza de acá, que es T por A sub S por F sub I, y conozco el centro de presión de la parte comprimida, tomando momento en este centro y conociendo esta fuerza voy a la calculo de nuevo. Esta fuerza de repente un poco disminuye el área del fierro de tracción, porque estos le están ayudando ya a estos fierros de acá. ¿Listo? Entonces, de esa manera, eso es lo que dice, puede considerarse y hacerlo trabajar como parte de la armadura de tracción, siempre y cuando se considere su deformación con respecto al eje neutro. Eso fue lo que leímos, y aquí hay una gráfica donde explica entonces cómo sería el cálculo. ¿Hay alguna pregunta de esto? No hay, ¿no? Ya está claro. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí es donde le decía las varillas en racimo que se pueden colocar. Aquí tengo, por ejemplo, 3 varillas así, o 4 varillas, o 3 de esta manera, o 2 de esta manera, o 2 así. Esas son las varillas que se pueden colocar, o sea, así se puede colocar las varillas en racimo. Estas varillas en algunos casos especiales, ¿no? Pero no se recomienda utilizar en todo caso no se recomienda, a no ser que ya no haya otra solución, se aplican las varillas en racimo. No es recomendable porque no tiene buena adherencia en esta parte donde hay uniones, el hormigón no entra ahí, por lo tanto el área que tiene contacto con el hormigón es menor, o sea, es menos eficiente la adherencia entre el hormigón y el acero. ¿Ya? Estas varillas en racimo, permitidas por la ACI. Ahora vamos a ver la losa en una dirección. La losa en una dirección se considera, bueno, en primer lugar vamos a ver cuándo hay losa en una dirección, ¿ya? Las losas de concreto reforzado son grandes placas planas soportadas por vigas, muros o columnas de concreto reforzado, por muros de mampostería también, por vigas o columnas de acero estructural o por el suelo, o sea, o en el suelo, soportada en el suelo. Bien, aquí hay un ejemplo, tengo una losa de A por B, y vamos a ver qué condición tiene que cumplir esta para que se considere una losa en una dirección, porque aquí estamos viendo que está apoyada en sus 4 lados, pero vamos a ver cuándo se considera una losa en una dirección. Bien, si está soportada solo en 2 lados opuestos, supóngase que está soportada aquí y soportada acá, entonces eso es lo que dice, si está soportada solo en 2 lados opuestos, se denominan losas en una dirección, porque la flexión es solo en una dirección, es decir, perpendicular a los bordes de soporte. Si tuviera así, entonces es una losa en una dirección. Y si tuviera apoyada acá donde estoy mostrando el puntero, aquí y acá, solo en estos 2 bordes, entonces tendría una losa en este sentido. No importa que sea la mayor longitud, porque solamente está apoyada acá y acá. Eso sería en el caso de un
de un puente, por ejemplo, un puente losa, es largo el tramo, entonces apoyo solamente acá y acá. Entonces aquí sería mi losa en una dirección en este sentido, ¿ya? Ese es en caso que solamente esté en los dos lados opuestos. Ahora, otra condición. Si la losa está soportada por viga en sus 4 bordes, así como está este dibujo, se denomina losa en 2 direcciones porque la flexión se denomina losa en 2 direcciones porque la flexión se da en ambas direcciones. La flexión se va a dar acá y se va a dar acá. Eso es cuando está soportado en los 4 lados. Ahora, en realidad, dice, si una losa rectangular está soportada en los 4 bordes, pero el lado largo es 2 o más veces mayor que el lado corto, o sea, sí es mayor a 2 veces el lado corto, mayor o igual a 2 veces el lado más corto, la losa se comportará, dice, para todo fin práctico como una losa en una dirección, con la flexión desarrollándose predominantemente en la dirección corta, o sea, así como está acá, ¿ya? Pero es en ese caso donde esta longitud sea 2 veces o más que esta longitud de acá. Bien, se hace la suposición de que una losa en una dirección es una viga rectangular con una relación de borde de ancho a longitud, o sea, se hace la suposición de que una losa en una dirección es una viga rectangular con una relación grande de ancho versus longitud. Entonces, esta de 1 metro se considera una losa en una dirección, pero como una viga. Ahora vamos a ver por qué. La carga soportada por una losa en una dirección, incluyendo su peso propio, se transfieren a los miembros que soportan los bordes de la losa. Es decir, en esta losa de acá, estos bordes laterales pues, también trabajan, pero sin embargo nosotros agarramos y calculamos como si fuera independiente esta losa. Sin embargo, aquí hay colaboración lateral de la parte continua de la losa, ¿no es cierto? Ahora veamos qué dice. La carga soportada por la losa en una dirección incluye su peso propio, se transfiere a los miembros que soportan los bordes de la losa también. Ahora, el refuerzo por flexión, es decir, el acero por flexión según ACI, no debe estar separado entre centro a más de 3 veces el espesor de la losa. Quiere decir esto que si yo calculo la armadura necesaria para una losa, la calculo tal como una viga, como dice una viga, en este caso sería una viga ancha, ¿no? O sea, su relación ancho versus altura es grande. Por lo tanto, entonces calculo el fierro y pongo, digamos, fierro de 12, de 10, el fierro que entre y lo voy a separar pues en el ancho de 1 metro. La condición es que ese ancho no sea mayor de 3 veces el espesor de la losa o 18 pulgadas. Fíjense, aquí nos está poniendo una condición entonces. La armadura de cálculo, el fierro que yo coloqué, la separación no puede ser más de 3 veces el espesor de la losa. Si la losa tuviera 15 centímetros, sería el máximo separación entre fierro y fierro, sería 45, ¿no es cierto? Porque tengo 15 por 3 me da 45. No puedo colocar cada 50, por ejemplo, el fierro, ¿no? Máximo cada 45 sería la separación entre fierro y fierro. O 18 pulgadas. 18 pulgadas, ¿cuánto en centímetros? Calcúlenmelo, ¿cuánto es? ¿Cuánto da? Perfecto. Entonces 18 pulgadas, 45,72.
Casi sería lo mismo, ¿no? Si la altura de la losa fuera de 15, me da 45. Así. Y si la losa fuera de 10 centímetros de espesor, 3 veces sería 30. Y 18 pulgadas sería 45. Entonces adopto 30. No puedo poner el fierro más de 30. El fierro de tracción de la viga plana. Esa se llama una viga plana también, una losa en una dirección se calcula igual que una viga plana, porque es más ancha que alta, por eso se la llama viga plana. Ahora, por supuesto, se coloca también algo de refuerzo en la otra dirección para resistir los esfuerzos de contracción y temperatura. Entonces, en el otro sentido, en el sentido transversal a las armaduras de refuerzo, a la armadura de flexión, se coloca otro también se coloca algo de refuerzo, dice. Aquí lo vamos a subrayar esto. En la otra dirección, para resistir los esfuerzos de contracción y temperatura. Bien, le vamos a poner con otro color. Con este color de acá le vamos a poner. Muy bien, más o menos, ¿no? Para distinguir. Entonces hay que colocar ese fierro, se llama fierro, o sea, refuerzo por contracción y temperatura, se llama para la losa también, el que va perpendicular a la armadura de flexión. Ahora, esta armadura, este refuerzo, tiene también que cumplir la siguiente característica. Si colocamos acero de grado 40 o grado 50, el de grado 40 sería, por 7, sería de 2.800 más o menos kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Su tensión. Y el de grado 50 sería más o menos el de 3.500 kilos por centímetro cuadrado. O sea, son fierros un poco menores al de 4.200, que es el que generalmente utilizamos, el de grado 60. Entonces, cuando utilizamos estos grados menores, fierros menores, en el sentido del refuerzo, ¿no? Transversal a la armadura de tracción, podemos utilizar eso y el área necesaria para esos fierros sería igual al 2 por 1000, fíjense, de B por H. Mínimo sería 2 por 1000 de la sección, el ancho que es 1 metro por el alto de la losa, D por H. Eso sería mínimo, ¿no? El refuerzo, ahí puedo aumentarle un poquito más, aquí dice mínimo eso. No puedo ponerle menos a ese refuerzo. Ahora, la separación máxima de los aceros, estos aceros de refuerzo, tiene que ser 5 veces máxima, 5 veces la altura de la losa o 18 pulgadas. 5 veces la altura, entonces sería... Estos fierros también yo necesito colocar cada cuánto, ¿no? O sea, el ancho. El área del área de refuerzo se lo calcula así, y yo decido ponerle este área cada metro, me da una cierta separación, pero aquí ya en la separación máxima me dice no puede ser más de 5 veces la altura de la losa, o 18 pulgadas, que hemos dicho que es 45 centímetros. Entonces hay que ver cuál de los dos separación es la menor, y esa sería la máxima separación de estos aceros de refuerzo. Aquí dice el que resulte menor de estos dos valores. Muy bien. Y en caso que yo utilice acero de 60, grado 60, que es el que utilizamos del 4200, en ese caso el área de refuerzo que voy a calcular por metro de ancho, pues también por supuesto, sería 1.8 por 1000, ¿no? O 0.0018 por B, el ancho de la losa, que sería 1 metro, por la altura. Este área es mínimo. Puedo también aumentarle un poquito más si veo que es muy poco el área. ¿Listo? Entonces, con esto, igual esta separación tiene que ser 5 veces H o 18 pulgadas, la separación máxima entre fierro y fierro, entre baricentro y baricentro de los fierros. Ahora, para acero de grado mayor a 60, este es para 60. Supóngase que tengo acero de 70,
grado 70. Si fuera grado 70, entonces estoy hablando de acero de 4.900 kilos por centímetro cuadrado, más o menos de resistencia, ¿no? Mayor a 4.200. Entonces, el área para este refuerzo sería, fíjense, acá tengo 1.8 por 1000 por 60.000 libras por pulgada cuadrada, dividido entre la tensión del acero. Si es mayor a 60.000, este por lo menos será 70.000, ¿no? Otro grado mayor a 60.000. Y la condición es que esta relación de acá tiene que ser mayor o igual al 1.4 por 1000. Entonces, esta no puede ser menor a 1.4 por 1000. En este caso es 1.8 porque es grado 60, ¿no? Si esto fuera grado 60, se simplifica y me queda esta expresión de acá. Entonces, lo que estamos viendo es cuánto valdría si yo tengo una tensión de acero mayor al grado 60. Hago esta relación. Y la condición es que no sea menor a 1.4 por 1000. Luego también la separación de esos fierros no tiene que ser menor a 5 veces la altura o 18 pulgadas. Esa es la condición para los aceros de refuerzo que van perpendicular a los aceros de flexión, ¿ya? Esa, en la vía en losa de una dirección. Ahora dice, el acero por contracción y temperatura sirve como una malla de acero al unirse perpendicularmente al refuerzo por flexión principal, manteniéndolo firmemente en posición. ¿Por qué? Porque yo voy a amarrar esos fierros o lo voy a soldar y forma una malla. Por lo tanto, entonces los fierros de flexión van a tener una separación constante. Por eso dice el refuerzo, manteniéndolo firme en su posición, o sea, no dejan que se mueva los fierros de flexión. Esto en obra, a veces uno lo lee y no lo pasa por alto. En obra, cuando uno coloca estos fierros y no los amarra bien, se mueven. Y los fierros entonces se mueven y no tienen una buena alineación. Y es importante eso. Eso ocurre ya en la obra. Ahora, este acero sirve también para distribuir transversalmente las cargas concentradas en la losa. Si yo tengo una carga concentrada, supóngase en la losa, que no debe haber, colocarle una columna, por ejemplo, a una losa, suponiendo el caso, estos fierritos van a servir para distribuir mejor esa carga puntual en la losa, ¿ya? Que no es recomendable hacerlo, no es recomendable, pero en caso de que lo hiciera, ese fierro le va a ayudar entonces para distribuir, porque la carga puntual se iría solamente para un fierro o para dos fierros y los demás no colaboran. Ya con este fierro transversal, entonces hace que colaboren más fierros. Eso es lo que está diciendo acá. Bien, y vamos a ver aquí. Bien, acá, las áreas de acero, esta tabla de acá, es importante hacerla, ¿ya? La separación de barras, ¿no? La separación de barras en centímetros cuadrados en función de la separación y del diámetro para un tramo de un ancho de 1 metro, ¿no? 1 metro de ancho. Aquí tengo la separación de la barra en centímetros y aquí tengo los diámetros nominales de la barra, por ejemplo, para 4.2, diámetro nominal, y aquí tengo las secciones de la barra en centímetros cuadrados. Entonces, estos son secciones. Yo calculo, por ejemplo, me sale el cálculo de refuerzo por decirle 5.59 centímetros cuadrados. Entonces, entro a esta tabla y digo, le coloco fierro de 8 cada 9 centímetros. Entonces, esta tabla me está dando el diámetro que utilizo y la separación. Esta tabla en el curso le voy a enseñar cómo se la elabora, ¿ya? Entonces,
Es importante tener esta tabla, ¿por qué? Porque vamos a estar calculando y siempre vamos a buscar eso, o si no, siempre vamos a estar calculando, dividiéndolo en cuántos fierros me toca, calculando la separación, ¿listo? De 8, de 6. Ya no, con esta tabla directamente entramos, tenemos el fierro, en caso que sea un poquito menor, no agarramos el superior y tenemos entonces fierro de 10 cada 12, si es que saliera, por ejemplo, 6,54. ¿Listo? Entonces es bien práctica esta tablita y se la voy a enseñar para que me la confeccione y me la hagan en Excel. Yo la he hecho en Excel, esta tabla, y la he hecho de fierro de 4.2, 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25. Ya más fierro, más grande también, ya no sé que sea una losa muy gruesa, ¿no? La losa, un espesor muy alto. Entonces, dice aquí, las áreas de acero suelen determinarse para un ancho de 1 metro en las losas, zapatas y muros de concreto reforzado. Una tabla de las áreas de varillas en la losa, como la tabla es muy útil, dice, para la selección de las varillas que deben usarse. Este es bien útil. El ejemplo de una losa en una dirección. Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Ejemplo de losa en una dirección. Dice, diseñar una losa en una dirección para el interior de un edificio usando el claro es luz, ¿no? Usando una luz, la carga y los otros datos dados en la figura 4.8, este es el libro 4.8. Se especifica concreto con agregado de peso normal, con una densidad especificada de 145 libras por pie cúbico. Eso es lo que se especifica para el hormigón, ¿no? Y luego nos da la carga viva, nos da 200 libras por pie cuadrado. La tensión del hormigón, vamos a ponerla aquí que se vea bien. La tensión del hormigón F'C, 4.000 libras por pulgada cuadrada. La tensión de fluencia F sub I igual a 60.000 libras por pulgada cuadrada. Y ese es el enunciado del problema. Vamos a ver. Vamos a ver la solución. Parece que la solución no está aquí. Bien. La solución está en un texto en Excel. Vamos a buscarla ya un ratito, la busco. Bien, ya la encontré, ahora vamos a mirarla. Esto se lo voy a pasar en PDF, ya estos ejercicios que vayamos haciendo. Bueno, disculpen, que está compartiendo pantalla del Excel. Un ratito, ahorita la voy a compartir. Bien, ahora sí ya, ¿no? ¿Están viendo? Sí, se ve el Excel. Bien, entonces ahí tienen ejemplo, diseñar una losa en una dirección para el interior de un edificio usando el claro y la carga y los otros datos dados en la figura 4.8.
Se especifica concreto con agregado de peso normal con una densidad especificada de 145 libras por pie cuadrado. Lo mismo que leímos allá, entonces es el mismo ejercicio. Bien, comenzamos la solución. Primero anoto los datos. Q sub de la carga viva, Q sub L, es 200 libras por pie cuadrado. Convirtiéndolo a toneladas por metro cuadrado, eso me sale 0.9774 toneladas por metro cuadrado. El hormigón tiene un peso en libras por pie cuadrado, por pie cúbico, perdón, de 145, convirtiéndolo a tonelada, entonces me da 2.325 toneladas por metro cúbico. ¿No se acuerdan que ACI recomienda 2.320? Bien, pero convirtiéndolo me da este valor, 2.325. Dividido entre 1000 me queda 2.325 toneladas por metro cúbico. Muy bien. Considerando, el ejercicio considera 5 libras por pie cúbico como acero de refuerzo o acero que va a utilizar por metro cúbico. Entonces esto lo transformo a tonelada y me sale 0.8. O en otras palabras sería 80 kilos por metro cúbico, está considerando para losa, ¿no? La cuantía volumétrica para losa. Sumando entonces el peso del hormigón más el peso del acero, tengo un peso me da 150 libras por pie cúbico, equivale a 2.405 kilos por metro cúbico, o 2.405 toneladas por metro cúbico. Muy bien, he transformado las unidades entonces para poder trabajar en MKS. La longitud me dice 10 pies, aquí está, esos 10 pies transformados a metro, sale 3.048 metros. Entonces está transformado también. Luego las tensiones, la tensión de 4.000 equivale a 281.6 kilos por centímetro cuadrado, y la de 60.000 libras por pulgada cuadrada equivale a 4.224 kilos por centímetro cuadrado. Perfecto, voy a trabajar en unidades MKS. Entonces, la solución acá, altura de la losa, es un tramo simplemente apoyado. ¿Cuál era la relación para calcular la altura en un tramo simplemente apoyado? Vamos a volver al Excel ya. Perdón, al L sobre 20 y la nervurada L sobre 16. Aquí tenemos, para simplemente apoyada, L sobre 20, me dice, simplemente apoyada. Y estamos en ese caso, ¿no? O sea, la losa es una losa maciza y simplemente apoyada. Entonces la altura sería L sobre 20. Ya me estoy avanzando en esta tablita. Otra vez volvamos al Excel. Bien, entonces L sobre 20, la luz de 3 metros dividida entre 20, entonces acá ya está hecha la operación. Esto dividido entre 20 me da una altura de 15.2, o sea, sería 15.2 centímetros. Pero lo redondeo a 15.5, como se puede medir mejor, 15 centímetros y medio centímetro. Entonces considero este espesor de la losa, esta altura. Bien, el ancho va a ser de 1 metro, ¿no es cierto? Porque estamos considerando que es una losa en una dirección, entonces 1 metro de ancho. La evaluación de carga, bien, como no me dan la carga muerta, solamente me dan carga viva, quiere decir que solamente el peso propio de la losa será la carga muerta. Entonces aquí tengo Q sub D, que sería la carga muerta, será igual al ancho B sub W, que sería 1 metro, por la altura, que ya tengo la altura que voy a adoptar, es 15.5 centímetros, por el gamma del hormigón más la cuantía, que ya la tenemos acá, gamma del hormigón más la cuantía de acero por metro cúbico. En este caso, bueno, en este caso le estoy poniendo 900,
No. Esto de aquí sería B por H, me da... Vamos a ver qué operación hice ya. Aquí tengo el área B por H multiplicado por el peso del hormigón más la cuantía. Entonces está correcto la operación. Me da 0.373 toneladas por metro lineal. Me da esta carga muerta. La carga viva, aquí está, es de 200, equivale a 0.9774 toneladas por metro cuadrado. Entonces, esta carga, toneladas por metro cuadrado, la multiplico por 1 metro de ancho, entonces me va a dar por metro lineal, ¿no? 0.977 toneladas por metro lineal. Luego calculo la carga última. La carga última será igual al 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Esto, haciendo este producto, entonces voy a tener, fíjense, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, me da una carga última de 2.011 toneladas por metro lineal. Teniendo la carga última, calculo el momento último, sería igual a Q sub U, Q último, por L al cuadrado sobre 8. Bien, como tengo el valor de la carga, tengo el valor de la longitud de la luz al cuadrado, está aquí al cuadrado, dividido entre 8. Entonces voy a tener el momento último. Y ese momento último me da 2.335 tonelámetros. Teniendo eso, y voy a utilizar la fórmula de la cuantía. Agarro y calculo la cuantía con la fórmula que vimos, la fórmula de la cuantía. ¿Ven? Lo único que tengo que considerar aquí, D va a ser igual a H menos 1 pulgada, le voy a poner de recubrimiento a la losa, ¿no? 1 pulgada. D, entonces sería igual, como tengo 15.55 en 0.155 menos este valor de recubrimiento, me queda 0.13, ese sería D, y adopto el phi, que sería el coeficiente de ductilidad, phi, de 0.9, considerando que la deformación es mayor o igual al 5 por 1000. Entonces calculo R. Rn es igual al momento último dividido entre phi por B sub W por D al cuadrado. Esto de aquí, haciendo esta operación, me queda entonces Rn este valor. Utilizando todos estos datos, me queda 0.0154 toneladas por centímetro cuadrado, porque aquí este metro con este metro se va, me queda toneladas sobre centímetro cuadrado. Este es el valor de Rn que entra en esta fórmula de acá. Muy bien. Y una vez teniendo ese Rn y reemplazándola en esta fórmula, porque tengo acá la tensión del hormigón, la tensión del acero, reemplazo y me da una cuantía o sea, aquí ya está reemplazándola en la fórmula, me da una cuantía de 0.0378, o sea, sería 3.78 por 1000. Luego, si tengo esta cuantía, la multiplico por B sub W y por D. B sub W, por supuesto, es 1 y D, esta altura de acá, 0.13. Pero esto tiene que estar en centímetros los dos para que me den centímetros cuadrados. ¿Listo? Bien, antes de calcular la armadura, verifico la cuantía, si es que esta cuantía es mayor a la mínima y menor a la máxima. Entonces aquí verifico 0.796 por raíz cuadrada de F'C sobre Fi, no tiene que ser menor a este valor, ¿no? Aquí está al verde, lo vamos a corregir. Pero vamos a corregir esta fórmula de aquí, este signo de acá. Bueno. Herramienta de ecuación, entonces acá. Y aquí ponemos menor en vez de mayor. Ya está corregido, lo vamos a guardar porque se lo voy a pasar en PDF.
Entonces, una vez corregido, bien, ya se grabó. Hago el cálculo. El primer cálculo me da 0.0316 y el segundo me da 0.0333. Entonces, este sería el mínimo, este sería la cuantía mínima, esta de acá. Igual aquí sigue mal el signo, ¿no? Hay que cambiarlo y ponerle el mismo de este de acá. No podemos copiarlo. Listo. Ahora sí lo cambié, entonces ya estaría. Y por lo tanto, me fijo con mi cuantía de cálculo es 3.78 por 1000 y este es 3.33. Por lo tanto, mi cuantía de cálculo es mayor a la cuantía mínima. ¿Listo? Ya por ahí estoy un poquito mayor a la mínima. Si calculamos la máxima igual con la misma fórmula de viga rectangular, seguramente que va a salir más grande, ¿no? Pero hay que hacerlo ese cálculo. Creo que aquí no lo hice. Directamente comparé con la mínima. Por lo que está muy cerca también de la mínima, ¿no? No vale la pena compararla con la máxima. Bien, teniendo esto, entonces calculo, o sea, fíjense, tengo la altura, el ancho es 100 centímetros por, esa es la cuantía, por 100 centímetros de ancho, por la altura. Esta altura, como está en metro, 0,13, la multiplico por 100 para que esté en centímetros. Y por lo tanto, me va a dar ya un área en centímetros. Me da 4.9 centímetros cuadrados. Ahora, de la tabla, utilizo fierro de 10 cada 16, me da 9.91 centímetros cuadrados, un poquito mayor. Veamos el uso de la tabla. 4.90. Acá la tengo la tabla. La tabla le saqué una imagen y me fijo el primer cálculo. Entonces aquí tengo 4.91, tengo acá, y yo tenía 4.90, entonces un poquito mayor a lo que he calculado. La separación me sale cada 16 centímetros. Entonces, cada 16 centímetros yo voy a colocar un fierro de 10 y ese área para 1 metro me va a dar 4.91 y yo calculé 4.90, entonces está bien. Ya usando esta tabla encuentro la separación. Muy bien, entonces aquí de la tabla, entonces phi de 10, esta de aquí sería entonces ya un resultado, ¿no es cierto? Ya el dimensionamiento de la flexión. Bien, ahora vamos a ver con el refuerzo de contracción y temperatura. El refuerzo de contracción y temperatura me dice si estoy utilizando, como aquí estamos utilizando grado 60, el área de refuerzo sería 0.0018 por B por H. Entonces, haciendo operación, aquí tengo 0.0018 por 100 por F25. F25 es la altura que hemos adoptado, ¿no? Por 100 para convertirlo en centímetros. Y ahí tengo el área. El área me da 279 centímetros cuadrados. Ahora me voy a ir a fijar. Antes de eso, antes de seguir, la separación es cada 16. El espesor de la losa es 15.5. Dice que no tiene que ser mayor a 3 veces la altura de la losa. Esta está cumpliendo, ¿no es cierto? Porque esta es casi una vez la altura de la losa. Por lo tanto, esta separación cumple con la separación máxima que deben tener los fierros. En este caso son 3 veces. Ahora vamos a ver para los fierros de refuerzo de contracción y temperatura. Me da 2.79 centímetros cuadrados por metro de ancho de losa. Por lo tanto, entonces entro acá, como tengo 2.79, aquí en la tabla también tengo una de 2.79, que vendría a ser fierro de 8 cada 18 centímetros, ¿no? Ese sería para este valor de acero, de refuerzo por contracción y temperatura. Por lo tanto, de la tabla me sale que son fierro de 8 milímetros cada 18 centímetros.
Aquí en esta parte me dice que la separación de los fierros tiene que ser menor o igual a 5 veces la altura de la losa o 18 pulgadas. En este caso la separación es 18 centímetros y la altura es de 15.5 centímetros de la losa, por lo tanto cumple, esto también cumple, fierro de 8 cada 18 cumple la restricción que pone. Ahora, una vez hemos hecho ya el cálculo y sabemos qué fierro va a entrar, hacemos la verificación del acero. Entonces, con la fórmula por relación de triángulo, encontramos la deformación del acero, me sale 0.352, fíjense, es harta deformación, mayor a 5 por 1000, entonces está bien. Pero ACI dice que solamente se verifica que sea mayor. Esto de aquí se considera en la cuantía mínima, ¿no? La cuantía mínima que esté dentro de eso, no hay problema de esa deformación. Muy bien, ahora calculamos el valor de C, aquí en este caso A, el valor de A sub S por FI, como ya tengo el valor del acero, la tensión del acero también. Abajo tengo 0.85 por F'C por B sub W. Esto si multiplico acá, esta es la compresión del hormigón y esta es la tracción del acero. También se puede igualar y despejo A. A me sale 0.865 centímetros, o sea, menos de 1 centímetro, ¿no? Y C sería dividiéndolo, este A dividido entre 0.85 me da 1.018 centímetros, sería la parte comprimida en la losa. Entonces, ahí terminaría, ¿no es cierto? Ahí consideramos que esto está bien y que hay una compresión en 1 metro de ancho y ese sería el diseño de la losa. Esta sería la tabla, esa tabla que vimos ahí. Y aquí tenemos nomás una conversión de unidades, que eso ya lo saben también ustedes, pero de todas maneras lo puse aquí, ¿no? Libra por pie cuadrado, hago la relación y está aquí, y aquí está el coeficiente de transformación, y aquí libra por pie cúbico también, y aquí está el coeficiente de transformación. Muy bien, ese sería el ejemplo de losa, ¿ya? Un ejemplo de losa. Este es otro ejemplo. El ejemplo de losa, entonces lo vamos a pasárselo ahorita a ustedes. Voy a ver si no está acá. El ejercicio es el 4.2.